¿Te ha pasado que en tu baño hay moho, hongos y tantas manchas de humedad que sienten que te van a atacar en cualquier minuto que te llega el susto? No te preocupes, hoy te mostraré cómo salvar y cambiar completamente tu baño con un diseño moderno y protegerlo eficazmente contra la humedad usando pintura y cerámicas. Vamos a trabajar. La verdad es que la humedad es algo inevitable en los baños, pero si ocupamos los productos adecuados podemos evitar que cause serios problemas en tu baño. Hoy te voy a enseñar a cómo proteger los muros de tu baño con Aquaproof de Lanco, una membrana impermeabilizante que se aplica antes de poner el cerámico o la pintura para tener una muy buena base preparada antes de decorar. Luego vamos a revestir la mitad inferior del muro con un cerámico y la parte superior la vamos a pintar con un esmalte al agua. Pero antes, ¿sabías que con la app de Soymax tienes todo al alcance de la mano? Puedes consultar stock y precio de los productos, ubicarte en los mapas de las tiendas y hasta incluso escanear y pagar directamente desde tu celular. Así ganas tiempo y haces todo mucho más fácil. Lo primero es preparar muy bien la superficie para que el Aquaproof tenga la máxima adherencia. Y siempre acuérdate de ocupar los elementos de seguridad: lentes, mascarilla y unos buenos guantes. Con un paño húmedo sacamos la grasa, suciedad, polvo. Si tienes moho o pintura suelta, simplemente pasa la espátula y luego empareja con una lija 180. Ya, ahora sí, podemos aplicar el Aquaproof Lanco. Este producto actúa como protección en áreas húmedas: baño, cocina, terraza, piscina. Evita desprendimientos, manchas, hongos, y lo bueno es que se puede aplicar en muchas superficies: concreto, madera, metal, membrana asfáltica, poliuretano, EPDM y TPO. Recuerda proteger muy bien con una cinta de enmascarar todas las partes que no quieras manchar: parte del cielo, el muro, guardapolvo y el marco de la puerta. Cuando terminen de enmascarar, recuerden también proteger con un buen plástico el piso. Antes de aplicar, recuerden siempre revolver muy bien el Aquaproof. Aplica el producto en todas las paredes. Lo puedes hacer con rodillo o con brocha, lo que te resulte más cómodo. Deja secar unas 2 horas en invierno y 1 hora en verano antes de aplicar la segunda mano. Cuando recién lo aplicas se ve de un color azul oscuro, pero cuando ya está seco se ve negro. Cuando termines de aplicarlo y esperes por completo el secado, aproximadamente unas 4 horas, puedes empezar a instalar la cerámica o la pintura. Ahora que ya estamos listos, dejamos secar y aplicamos la segunda mano. Una vez que está seco por completo, podemos continuar aplicando la pintura e instalando el cerámico. Ahora vamos a aplicar la primera mano de pintura. En este caso escogí un esmalte al agua de color verde. Como el Aquaproof es en base a agua, no vamos a tener ningún problema en aplicar la pintura encima porque también es en base a agua. Mientras esperamos que se seque la primera mano de pintura, vamos a empezar a instalar los cerámicos en la parte inferior del muro. Eso lo vamos a hacer con adhesivo cerámico, que lo vamos a aplicar con una llana dentada, una espátula de 4 pulgadas. Dejamos secar unas 2 o 3 horas y después fraguamos. Un elemento muy importante que no se nos puede olvidar cuando estemos instalando la cerámica es el clip de nivelación. Claramente aquí tenemos que cortar una palmeta, vamos a tomar la medida, vamos a cortar la cerámica y volvemos a instalar. Traspasamos la medida que tomamos en el baño a la palmeta y cortamos.
Mientras esperamos que se seque el adhesivo cerámico, vamos a aplicar la segunda mano de pintura. Recuerden proteger la parte de arriba de la cerámica con cinta de enmascarar. Mientras esperamos que se seque la segunda mano de pintura, vamos a aplicar el fragüe. Ahora viene el último paso, que es aplicar el fragüe. Este sella las uniones entre las cerámicas, lo protege de la humedad y le da un acabado profesional a este trabajo. Para hacerlo, prepara el fragüe según las instrucciones del fabricante. Luego, con una llana de goma o espátula flexible, aplícalo en diagonal sobre las juntas, presionando para que el producto penetre bien en los espacios. Asegúrate de cubrir todas las uniones y retirar el exceso. También instalamos estos perfiles de aluminio en la cerámica para lograr un mejor acabado en nuestro trabajo. Después de unos 15 a 30 minutos, cuando el fragüe comienza a secarse, seca las superficies de las cerámicas con una esponja húmeda para eliminar los restos. Hazlo con cuidado para no sacar el fragüe de las juntas, y una vez que esté todo completamente seco, puedes dar una última pasada con un paño seco para dejar las cerámicas impecables. Y listo, miren cómo quedó, un baño protegido, renovado y con un toque de diseño. Gracias a Aquaproof de Lanco nos olvidamos de los problemas de humedad. Ustedes ya saben que en la descripción de este video pueden encontrar el enlace con todos los materiales que ocupamos en este proyecto. No olvides darle me gusta, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y recuerda que todo lo que necesitas para renovar y mejorar tu hogar lo encuentras en la app, en las tiendas Soymac y en soymac.com.